Vamos a pasar a otro de los temas que teníamos en agenda para compartir con ustedes esta mañana, que es el de yo lo califico así, la polémica copita de vino, ¿no? Ajá. Porque ya desde la campaña electoral, el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había tirado ahí la posibilidad de habilitar la famosa copita de vino. Y bueno, ha ido tomando este tema fuerza en los últimos días, justamente por un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca revitalizar al sector vitivinícola. El ministro de Ganadería también lo planteó el otro día. Recoge ahí el guante de alguna manera el intendente de Cerro Largo, Botana, que va a estar incluyendo esta temática, y eso generó de alguna manera, obviamente, bueno, como siempre, ¿no? Miradas a favor y miradas en contra, y por eso también elegimos en la columna de hoy explicar un poquito qué ocurre con ese 03. Si yo, Daniel Nogueira, con algo de sobrepeso y sexo masculino, me tomo una copita de vino, y lo mismo lo hace Jimena, mujer, más pequeña, ¿el efecto es el mismo? ¿Se llega en los dos casos de la misma manera a ese 0,3? ¿O yo puedo tomar un poco más y ella un poco menos? ¿Cuál es ese límite fino de este famoso 0,3? Y si es que realmente no causa nada. Pero el problema básicamente es, como vos no te estás controlando, Jimé no se puede estar controlando, y Maggie tampoco, y vos tampoco, la teoría, que es bastante práctica, es decir, no tomes y no vamos a tener ninguna duda. Pero entonces se genera allí, bueno, una suerte de fundamentalismo, ¿no? Donde tenés que estar ahí cortito, que no te puedes tomar. Pero la forma más lógica es esa: no tomes y no vamos a tener duda si vos estás más gordito, si vos estás más flaca, si a vos te hacen efecto. No tomás y no vamos a tener ninguna duda. Que ha sido siempre un tema polémico, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, cada vez que se pone sobre la mesa, y lo fue también cuando lo propuso el actual presidente Luis Lacalle Pou. Es importante darle un marco a esto, ¿no? Esto entraría dentro de una ley un poco más compleja y más general, que ayudaría a la industria del vino, porque se cree, según explica el senador Botana, que el impedimento, digamos, del 0,3 o la tolerancia cero, de alguna manera bajó las ventas, según él, del consumo de vino, ¿no? Y de alguna manera intenta como responder a eso, esta propuesta que hace. Y ver si realmente la incidencia en los accidentes mortales, ¿no? Bueno, tampoco es así, ¿no? Bueno, hoy se está diciendo que de los siniestros fatales, o que ha tenido consecuencias graves, el porcentaje de personas que tienen una alcoholemia de 0,13 para abajo es la mayoría, o sea que no tendrían al día de hoy una incidencia importante. Ahora el tema es, ya creo que todo el mundo está acostumbrado, o la mayor parte está acostumbrada a que si toma no tiene que manejar. Entonces, obviamente, capaz que en ese porcentaje de siniestros fatales hoy en día incide en otros aspectos, en la génesis de ese accidente. El tema es qué pasaba antes del cero, ¿no? Y ahí hay discrepancias en las posiciones. Sí, por supuesto que el tema de la salud está primero, pero yendo a la argumentación de Botana con el tema de la baja en la venta de vinos, en los últimos 20 años la caída de la venta de vino ha sido constante, más allá de la tolerancia cero. Desde el 2016, año en el que se incorpora la tolerancia cero, al 2020, la constante de la caída en la que venían las ventas pasó a ser una meseta, ¿no? No continuó la caída, sino que pasó a ser una meseta, e incluso, o sea, no se ve una baja, se ve una meseta, e incluso en este año, el año pasado, 2020, a raíz del confinamiento, la gente consumió más vino, exactamente, y aumentó. Pero entonces, lo que dicen los especialistas y los que dan los datos también del INAVI es, bueno, esa excusa de hacerlo para generar o ayudar a la industria del vino cae por tierra si vemos los números, porque desde 2016, año en el que está vigente esto, hasta el 2020 hay una meseta en los números, no ha bajado ni ha subido, y bueno, de alguna manera en realidad capaz que lo que puede hacer es aumentar, pero no es que está haciendo la baja. No, ir a la baja, exactamente. Bueno, ya está en contacto con nosotros vía Zoom el dirigente sindical Richard Reed, que es una de las personas que de manera bastante enérgica se ha planteado su postura contraria a esta posibilidad de elevar del 0 al 0,3 la alcoholemia. Director sindical de la bebida, ¿no? Aparte, claro, por eso, o sea, no es menor, ¿no? Lo cual no es menor.
Así que bueno, Richard, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana en Buen Día. Estamos esperando aún la conexión de la senadora Bianchi para generar este mini debate, obviamente responsable y con criterio, para, bueno, acá, a ver, lo que importa es conocer desde cada lado cuál es la postura fundamentada, porque no es decir yo quiero que aumente porque quiero o no quiero que no aumente porque no quiero, no, o sea, la idea es analizar o disecar, como yo habitualmente digo, los argumentos de cada una de las partes para entenderlo mejor y bueno, que tengan una consolidación creíble que justifique una u otra postura. Así que bueno, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Me parece muy saludable que haya diferentes ideas para que luego Totalmente. Quien esté escuchando saque sus conclusiones, ¿verdad? Totalmente. La pregunta básica, ¿no? ¿Por qué consideramos que todo tiene que quedar como está y no habilitar a esa famosa copita de vino a la hora de conducir? En primer lugar, yo comparto el copete de información. El argumento de que esto es para que aumente el consumo de vino, realmente a mí me preocupa mucho me preocupa. Pero además, es como dice el informe, después que se votó esta ley, hubo una meseta donde se estableció en 64 millones de litros más o menos anuales, y el año pasado crece a 72 millones de litros. Y 5 millones, casi 6 millones de exportación. Por lo tanto, el argumento de que es por la caída del vino no es válido. Segundo, el vino a nivel mundial tiene una caída que, salvo Uruguay, el resto de los países ha venido cayendo. En Europa, los 4 países productores de vinos mayores, Francia, España, Portugal e Italia, hace 10 años que tienen un 12% de caída. Se ha achicado también la tierra de producción. Por lo tanto, pero no me parece válido contraponer por el argumento que yo escuché hasta hoy, ¿verdad?, de que esto era de conversaciones con el sector vitivinícola por aumentar la demanda de consumo de vino. Me parece totalmente descabellado. Por otro lado, yo no voy a andar con números sí, números no. Los números dicen que efectivamente mejoró el tema de la conducción y el tema de los incidentes en el tránsito. Si salvamos una vida, ¿por qué vamos a cambiarla? ¿Cuál es el tema de cambiar? Si no es por producción de vino, ¿por qué vamos a cambiarla? Entonces creo que, y hay estudios de revistas internacionales, norteamericanas, de ONG muy prestigiosas que han hecho, por ejemplo, Chile y Uruguay, donde se demuestra que después del cero de tolerancia cero en Uruguay, efectivamente ha mejorado los índices en Uruguay. Entonces, por lo tanto, es una ley que está vigente, es una ley que ayuda a educar a los nuevos conductores. Hay muchísimas generaciones jóvenes que ya entraron a manejar sabiendo de que no se puede consumir. ¿Por qué vamos a incentivar el alcohol? Y una cosa más y voy terminando. Bueno, porque tomamos una y nada más. Pero al uruguayo de hoy, hay gente que cree que al uruguayo de hoy le damos el aval para que se autorregule en el consumo de alcohol, cuando hace 9 meses estamos diciendo que hay que usar tapaboca y la mitad de los uruguayos no la usan. Y hay todos los días un índice de muerte de 7, 8, 10 ciudadanos por culpa de la contaminación y del virus. Entonces, estamos dejando al uruguayo que resuelva si toma un traguito, toma 10 traguitos. La verdad que me parece una cosa fuera de lugar. Ahora, ¿es legítimo plantearse la modificación de la ley? Totalmente legítimo. Ahora, no se estará mirando, por ejemplo, a muchos países, usted hizo referencia recién a muchos países que están en primera línea de producción vitivinícola, y en ese sentido, sobre todo en Europa occidental, las cifras habilitadas son de 0,3 y hasta 0,5 en algunos casos. ¿No será también que se mira un poco lo que pasa en otros países y la experiencia de otros países? A mí me parece desmarcarnos y ponemos a comparar sociedades. Yo soy un crítico de la situación uruguaya en el punto de vista social, la pérdida de los hábitos de trabajo, la cultura del trabajo. Para mí hay una lumpenización de la sociedad, sin ninguna duda. Comparar sociedades que tienen un nivel educativo mucho más alto, seguramente el raciocinio, el entendimiento y el cumplimiento de las normas es mucho mayor que el nuestro. Vuelvo a repetir,
Hace 9 meses el gobierno y mucha gente, al cual yo me incluyo, estamos reclamando de que la sociedad ponga espalda con espalda para pelear contra el coronavirus. Con algo muy simple, usar tapaboca. Bueno, estamos todos los días abarrotados de fotos y de videos de uruguayos que no cumplen esa norma. Por lo tanto, no es fácil comparar. Yo no compararía, yo miraría a Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay cuando estaba 0,3 y qué pasó cuando la tolerancia cero? Además de los resultados, que si salvamos una vida, hay una familia que está festejando, es la educación vial, la educación para las nuevas generaciones. Yo creo que, vuelvo a repetir, legítimo plantear una modificación o cambiar una ley, es tan legítimo como levantar firmas para convocar un referéndum contra artículos de la LUC. La misma legitimidad. Bien. Después se verá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Bien, bueno, ya se ha sumado ahora a este mini debate virtual la senadora Graciela Bianchi por el Partido Nacional. Así que bueno, buen día, gracias por estar con nosotros. No sé si hace rato que viene escuchando un poco lo que ha sido la presentación de audio. Ah, pero ahora me escucha bien. Sí, perfecto. Pero yo conozco la posición de Richard y primero los saludo a todos y a Richard también. ¿Qué tal, Graciela? Y Z, ¿cómo andan? Más allá que yo sé que me enteré hoy por que esperaba ser yo Botana, pero no al revés. Estoy debatiendo este tema porque estoy debatiendo con él. Con otras personas no debatiría. Porque él es muy respetuoso y con la cabeza muy amplia para entender algunas cosas de personas que podemos pensar distinto. Yo no conozco el proyecto de Sergio Botana, con toda honestidad. Yo solamente recogí el guante cuando él lo anunció, no hablé con él tampoco, porque hasta que no llegue el proyecto, pero sí recogí el guante porque este es un tema que nosotros venimos resolviendo mal desde la legislatura pasada, al menos que es la que yo tengo experiencia, que fui los 5 años diputada. Se cometió un error grave que fue, y voy a lo que dice Richard, el tema de la legitimidad para recoger firmas. Se legisla en el Parlamento y lo que pasó con esta ley del alcohol fue algo típico. No me gusta hablar de personas fallecidas, pero yo se lo dije públicamente cuando estaba vivo, una forma de imponer esta situación por el fallecido presidente Vázquez. Ningún partido político fue, al menos el Partido Nacional, no fue con representantes del partido. Los que fueron, creo que en el Partido Colorado pasó lo mismo, no me voy a meter con otros partidos, pero del Partido Nacional sí. Los que fueron a título personal. Estuvieron mucho tiempo discutiendo, se hacían reuniones, se venía, y de repente cuando se estaba por terminar la legislatura, o faltaba poco, cayó un proyecto de ley que no se discutió en el Parlamento. En consecuencia, de la misma manera que puede tener legitimidad recoger firmas, yo levanto la legitimidad de que se discutan las leyes en el Parlamento, se tenga con este tema el mismo tratamiento que tienen las demás leyes, donde cada comisión de cada Cámara especializada, en este caso sería la de salud, por ejemplo, podría ser otras o integradas, en cada Cámara donde nosotros citamos a los técnicos, donde nosotros discutimos en un régimen democrático representativo, y eso está en el debe. En consecuencia, creo que nos debemos el proceso parlamentario como corresponde. Bien, Graciela, más allá de, obviamente eso es muy justo, ¿no? Esa discusión parlamentaria que es en definitiva donde se consolidan este tipo de situaciones, recogiendo obviamente las opiniones de todos los sectores de la sociedad y de la salud también. Ahora, en base a cómo surgió esta discusión, ¿no? O el planteo del Ministerio de Ganadería, pensando en el sector vitivinícola, la pregunta, y uno piensa en los que tenemos hijos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es decir, podés tomarte una copita de vino porque vamos a ayudar al sector vitivinícola, o podés tomarte una copita de vino porque no altera tu fisiología con 0,3 y obviamente no vas a tener ninguna dificultad en lo que es el manejo en tu vida y fundamentalmente en la conducción. ¿Cuál es el mensaje? Porque creo que por ahí se ha planteado a nivel de sociedad y a nivel de las redes la discusión, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo real de ese incremento? Bueno, yo hablo por mí. Yo no hablo por el sector vitivinícola, no es mi preocupación. No obedezco a ningún lobby, como se nos acusó en las redes. Si nos dejáramos llevar por las redes, la verdad, yo en general no leo lo que me dicen, así que tengo un buen nivel de gente con la que comparto en Twitter, entre el que está Richard, y la verdad que
no me interesa lo que sean los reyes. Yo no tengo nada que ver con el sector vitivinícola. Más allá de que puede ser una variable de ajuste, qué sé yo, todos tienen, como legisladores, representan a determinados lugares, determinados sectores. Yo en ese tema no me meto. Y voy sí, como educadora, al tema del mensaje. Exacto. Porque para mí se está invirtiendo la carga de la prueba. Y en eso yo sé que coincido en la educación, lo acabo de escuchar a Richard, llegué a escuchar la última parte de su intervención. Bueno, precisamente lo que tenemos que hacer es educar en la responsabilidad, no en la prohibición. Primera cosa. Segunda cosa, eso lo podríamos desarrollar muchísimo más. Por eso los países desarrollados tienen una cultura de la responsabilidad, pueden tener 0,5, 0,8 incluso, y tienen bajísimos índices de siniestralidad. O sea, no va por ahí. Yo no puedo leer en este momento, porque estoy usando el celular por problemas de conectividad de audio, los resultados de la ONUCEF hoy, por ejemplo, los publica el Observador. O sea, desde que se aprobó esta ley de cero, de tolerancia cero, no cambió para nada en lo que se refiere a la siniestralidad con el tema de los que tienen espirometría positiva. Porque hasta 0,3 somos los responsables, los que seguramente vamos a cumplir. Lo que tenemos que hacer es basarnos en los datos técnicos, saber lo que hacen los países desarrollados, porque ellos tienen una educación vial mucho más integral. No es solamente controlar una copita de vino, hay que educar en el tema vial desde la escuela inicial, hay que educar en la responsabilidad, hay que educar en la propia libertad, o sea que en definitiva yo insisto que el camino no es la prohibición. Y ayer estaba leyendo un tuit muy interesante con esto. Quisiera escuchar a Rita, si ustedes lo deciden. Sí, cómo no. Estamos ya en la etapa de que tenemos autos, hay países que tienen autos sin chofer, manejan solos. Y nosotros, se manejan solos por computadoras, son robots. Y nosotros estamos haciendo una discusión del siglo XIX, fines, o principios del XX, que fue cuando en 1905 Roseli Ruiz tuvo el primer auto en el Uruguay. Entonces, ahora, si vamos a dar señales, también pido, no quiero tolerancia con la marihuana, quiero una política integral de drogas en general, y sé que esto no se lo digo especialmente a Richard porque sabe lo que lo aprecio, no quiero subsidiar la cerveza, entonces vamos a hacer todo realmente una política integral. Y no castigarlos, como siempre, a los responsables. Claro, pero Bianchi, usted, por ejemplo, propone no tolerancia con la marihuana, pero sí está de acuerdo, por lo menos, que se discuta la tolerancia con el alcohol. Que se discuta todo. Yo lo que quiero es que se debata, pero no en las redes. Esta es una democracia representativa. Está bien. Se debe debatir en el Parlamento. Ahí está representada toda la población. Antes de darle paso a... Senadora, antes de darle paso a Richard, que así puede contestar, pero hay una cosa que no me quedó clara. Entiendo que usted pone el foco en llevar el tema al Parlamento, que el Parlamento se debe esa discusión y entiende que hay que hacer todo un análisis internacional para tomar decisiones. Pero a priori, a usted, Graciela Bianchi, senadora, que el día de mañana va a tomar esa decisión, ¿cree que habría que aumentar la tolerancia 0 a 0,3? Yo ya voté en contra en la legislatura pasada. Yo opté por la opción. Yo no voté la ley vigente, yo voté 0,3, 0,3. No es que lo hago ahora, ya lo hice y lo fundamenté y en la medida de las posibilidades, a pesar de que no se discutió en el Parlamento, estudié lo que tenía que estudiar y seguramente me queda mucho más para estudiar. Yo ya opté por el 0,3, porque los que somos responsables sabemos que no podemos tomar más de una copa de vino. Pero, claro, y los irresponsables van a seguir tomando lo mismo. Entonces, lo que yo digo es, no puede pagar justo por pecador. Dejemos y eduquemos en la libertad. Y en algo muchísimo más integral. No se sabe manejar en este país. Sí. El problema son las carreteras, sí, las calles, los ciclistas, los motociclistas. Es decir, ahí están las causas reales. ¿Sabes lo que me hace acordar esto? Senadora, déjame decir esto nada más. ¿Sabes lo que me hace acordar? Porque tenemos a Richard ahí callado. No, yo sé, sí, pero el tema me hace acordar cuando le echamos la culpa de la muerte de las mujeres al patriarcado. Igual, siempre buscamos una solución fácil
para autoengañarnos. Lo que pasa que después nosotros lo vamos a estar analizando también acá. El tema de cuánto tomaron, no es solamente un tema, el tema del 0,3 no es solamente un tema de responsabilidad, también es un tema médico, ¿no? O sea, porque con 0,3 se disminuye la capacidad de atender situaciones de peligro, la respuesta a las mismas se comienzan a entercer. Hasta 0,3, ¿no? Bueno, ¿no? pero 0,3 es como que dijéramos, o sea, es difícil saber cuánto es ahí ese límite de 0,3, pero bueno, puede ser discutible. A ver, Reed. Dale, Richard. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dos o tres cosas desde mi punto de vista. Si hay una situación que los legisladores entienden que se debe de rediscutir, vuelvo a repetir, toda la legitimidad para rediscutir todo lo que quiera. Mi opinión está en el tema del concepto, de la oportunidad. Yo creo que si hay una ley, de la forma como se votó, yo participé en la Comisión de Alcoholes que duró 3 años y medio, donde efectivamente, como dice Graciela, no se iba a nombre de los partidos ni de las organizaciones, sino a título personal, y ahí había gente blanca, colorada, Partido Independiente, Frente Amplio, organizaciones sociales, y quien habla que era el que menos sabía de todo. Allí se discutió 3 años. Había argumentos de todo tipo. Se llegó a la conclusión del 0, inclusive con gente de la educación que participó casi todo el elenco educativo. Si tenemos una ley que de alguna manera está vigente y funciona y ayuda a educar a los nuevos conductores, yo comparto, yo me considero de la gente que no maneja, pero hay muchos que toman y manejan, y eso está en todos lados, en el propio Parlamento, en el propio sistema político ha pasado, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Para qué vamos a dejar una puerta abierta? Para que probás un trago y hay gente que después que toma una no para hasta terminar lo que tiene enfrente. ¿Para qué vamos a dar esa posibilidad? ¿Cuál es la opción? Si se puede manejar perfectamente y podés tomar, porque no está prohibido tomar, podés tomar todo lo que vos quieras, lo que no podés es tomar y manejar. Si tenemos eso y ayuda a los muchachos que ingresan a manejar desde ahora, pibes de 18, 19, 20 años, ¿por qué vamos a modificar? Con respecto al argumento que se venía dando, que Graciela no lo da y creo que lo deja muy claro, me parece, pero yo lo he escuchado muchas veces, es apostando al aumento y al consumo del vino. Es descabellado. Pero eso no solamente está mal, no se puede canjear salud por consumo de alcohol, porque justamente el vino fue el que creció este año pasado, en detrimento de todas las demás bebidas que cayeron. Cayeron problemas de la multinacional. Lo del subsidio a la cerveza, que es un crédito fiscal, hace 2 o 3 años yo vengo pidiendo que se lo quiten. Que no es un subsidio a la cerveza, pero podemos discutir en otro momento. A nosotros ni nos va ni nos viene. Ni nos va ni nos viene. Ahora, lo que sí considero es que debemos de ayudar a mejorar la discusión pública, la discusión social. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Acá hay una situación que realmente peligra la vida. Un alcohólico atrás del volante genera tristeza en muchas familias. Si bajó un punto, bajó 2 puntos, porque también es cierto que hay muchas intendencias del interior del país que no han realizado o prácticamente no realizan la perimetría, porque no tienen funcionarios, porque es así. En Uruguay es esto, nos guste o no nos guste, este es el Uruguay. Entonces, por lo tanto, los números están muy ajustados a muchas veces la capital y algún departamento más. Pero vuelvo a repetir, hay una ley que está vigente, hay una ley que ha permitido ordenar el tránsito desde el punto de vista del consumo de alcohol. Bueno, hay una nueva generación que ingresa sabiendo que no se puede manejar y tomar a la vez. Por lo tanto, yo no creo que sea necesario cambiarla, creo que hay que profundizarla, hay que mejorar la escala de sanciones, capaz que sí, y hay que modificar, y decir, bueno, hasta tanto tal pena, hasta tanto tal otra, hasta tanto tal otra. Yo creo que no se le puede sacar la libreta a una persona de arranque con 0,3. Yo creo que hay que tener multas, hay que tener una escala. Yo creo que eso hay que verlo y hay que hacerlo. Pero me parece que no está bien modificar lo que está. Senadora, usted hacía referencia recién a lo que era, o sea, que hay una ley, ¿no? Y ahora hace referencia a lo que es la posibilidad de hacer una discusión a nivel parlamentario, obviamente, cuando se quiere cambiar una normativa ya existente. Y lo hemos vivido un poco ahora con este tema de la COVID-19. ¿Qué es lo que tiene que primar? ¿La discusión política y las definiciones de tipo político asociado a la economía o la salud? No, esa es una falsa oposición.
porque es como partir de la base que la discusión política minimiza la salud. Ajá. Tampoco podemos llevar, como los abogados que estudiamos en otras épocas, que era el gobierno de los jueces. Es decir, en una época en que los jueces parecía que tenían toda la decisión para administrar la vida de todo el mundo. Bueno, ahora tampoco podemos llevar al gobierno de los científicos. Se está dando ahora una discusión muy interesante, incluso a nivel de los periodistas más capaces que tiene el país, muchos, entre los que están todos ustedes, cómo debe regularse lo científico con lo político. El científico nos puede decir una cosa, en esto hay muchas opiniones científicas, en este tema del 0.3, hay muchas opiniones, reitero, por algo los países desarrollados no tienen ni ganas ni lo discuten. Nosotros, como siempre, venimos de atrás, ahora, porque antes no veníamos de atrás. Antes éramos no digo los últimos 15 años, digo hace 30, 40 años que venimos atrasando en lugar de adelantando. Pero en definitiva la que tiene que decir es la política con información, no con panfletos. Esa es la diferencia. Cuando yo me refiero a la política, me refiero a la administración del apoyo, o sea, de la ciudad, de la cosa pública. Yo lo que discrepo con mi querido ex compañero frente amplista, pero que tenemos muchas cosas en común, porque la verdad que tenemos muchas cosas de fondo en común. Yo estoy en distintos lugares, pero coincido con él en muchísimas cosas. Es que no dio ninguna solución esta ley del alcohol cero, porque la siniestralidad bajó ahora por la pandemia. Pero lo más importante es que desde las espirometrías positivas, en casos de accidentes, solo el 0.7 tiene menos de 3. Menos de 3, no confundir con el 7%, es otro porcentaje. El 0.7 tiene 3 o más de 3, que por algo se estableció como un límite que científicamente está aprobado. Senadora, eso no será... No altera para nada las condiciones de manejo. Eso no será porque se está respetando la ley y ahí entran en juego entonces otros elementos en el siniestro. Permítame. No, porque al revés, lo cual es mucha más cantidad de gente, sí, registrada. Se habla de una cifras que están... A ver, las espirometrías no se hacen en ningún lado, Miren que en Montevideo, Richard, vos sabés que en Montevideo se sale la noche de la A ver la respuesta que tiene Reed, sí. No, una cosa sola. Decime. Graciela, te agrego o te matizo con una cosa sola. Dale. Está comprobado, porque no todos los organismos son iguales, que con una copita de alcohol chiquitita, de hecho te cambia los reflejos, te dificulta los reflejos, algunos muchos, otros pocos. Si estamos poniendo en peligro, ¿para qué vamos a permitir que se consuma alcohol? Porque vuelvo a repetir, hay gente que quizás con medio vasito de vino o un traguito de cerveza es suficiente. Hay otros que le puede hacer muy mal un traguito de vino. ¿Para qué vamos a abrirle la puerta al alcohol? Y como estamos mal. A ver. Y te lo dice alguien que se tomó todo toda la vida. Richard, vos te estás refiriendo al alcohólico, porque cualquiera de nosotros no somos alcohólicos. No, alcohólico soy yo. No. Me estoy refiriendo a cualquier uruguayo que se tome un traguito. Te lo dice cualquier uruguayo que puede parar. Lo que tenemos es que preocuparnos. Bueno. Graciela, no es verdad eso. Bueno, a ver, vamos a hablar de a uno porque si no se mezclan ahí la conexión y no podemos. A ver. No, lo que pasa es que somos de la vieja generación de la izquierda que debatíamos mucho de verdad. ¿Verdad, Richard? Con mucho respeto, pero debatíamos mucho. No, yo lo que considero es que ese es el error. Primero. Segundo, sí, hay que buscar un camino del medio. Yo coincido con Richard. ¿Por qué no abrimos la discusión en el Parlamento? No hay camino del medio con el tema alcohol. O tomás, perdóname, o no tomás, pará, Richard, pará. La época de los eslóganes y los panfletos se dieron en la década del 60. No hay opción. Te lo dice alguien que se tomó todo. No hay opción. Bueno, perdón. Bueno, pues lo resolviste de otra manera. No poniéndote multa. No hay opción, porque yo creo que, a ver, también hay un concepto... ¿Me dejás terminar, Richard? Lo que yo digo, que además es la cuestión... Podés tomar todo, pero si manejás, no tomés. Vamos a terminar. No podemos abrir la puerta al consumo de alcohol a la gente. A ver, esa es la base, senadora.
esa es la base un poco que ha motivado este debate. O sea, obviamente uno tiene una opinión y el otro tiene otra. El tema es que cada uno pueda argumentar las razones. Un concepto que sí quiero dejar claro. Un concepto que quiero dejar claro es que ser alcoholista no quiere decir que estemos borrachos. Ojo con ese concepto. Sino que implica para cada persona, en función de sexo y en función de peso, la cantidad de consumo de alcohol que se tiene por día, que está lejos de llegar a una embriaguez. Ojo con eso. ¿Puedo terminar? Sí, cómo no, adelante. El propio Richard planteó un camino que lo propone y lo había propuesto en el periodo pasado el actual otra vez el presidente de la UNACEF, el escribano Draper, que es regular, como lo propio lo planteó justamente Richard, hacer una modificación a la ley y donde, por ejemplo, hasta 0,3 se pone una multa muy fuerte, muy fuerte. Pero a partir del 0. Muy fuerte, ¿eh? A partir del No, termine, Graciela, porque si no termina el concepto, bueno, sí. Hasta 0,3, una multa muy fuerte, bien pesada, la que habría que poner a los que no usan el barbijo, a esos que hacen las fiestas clandestinas, presos tendrían que ir, si me preguntan mi opinión, y después, por encima del 0,3, bueno, obviamente sacar el vehículo y todo lo que está, pero no puede ser que la gente viva, y en esto me afilio a la posición de Pérez Reverte, estamos educando y generando una cultura de los corderos. Él dice de los borregos, pasado al idioma rural nuestro, de los corderos, porque cada vez es políticamente incorrecto más cosas. Entonces lo que hay que es hacer bien la legislación, discutirla como corresponde, a recibir a todas las personas que tenemos que recibir y modificar en muy poca cosa, pero que no se ponga todo el mundo en la misma bolsa, Claro. Porque no es correcto. Y no es correcto, recién usted, senadora, comparaba, ¿no?, con otros países desarrollados que, bueno, hay que discutir, ¿no?, que tienen distintas idiosincrasias o reglas de tránsito también, pero yéndonos a la realidad, ¿no es correcto escuchar lo que opinan los médicos, por ejemplo, el Sindicato Médico del Uruguay, que se opone a este nuevo proyecto de ley, o el FEMI, porque los escuchamos cuando nos dicen que tenemos que cuidarnos contra el COVID, pero no tendríamos que tener en cuenta su opinión, como la del doctor Nogueira y también estos gremios médicos? Miren, yo lo y a la familia de las víctimas. Creo que y a la familia de las víctimas de tránsito. A ver, Graciela, un minutito y un minutito para arriba, a ver. Bueno, creo que es la tercera me vez parece que lo digo, bárbaro. que tenemos que escuchar a los técnicos. Ajá. Y creo que es la tercera o cuarta vez que lo digo. A los sindicatos, al sindicato médico, yo ya no lo escucho con el mismo respeto que lo escuchaba antes, porque se ha convertido en un operador político. Ahora, recibir a las cátedras es lo primero que hacemos en las comisiones parlamentarias. Recibimos a las cátedras especialistas en todas las materias. Así que eso no hay ninguna duda, claro que sí. Reed. Yo, primero creo que la ley debe quedar como está. Se le puede modificar o ampliar el tema de las sanciones, que la gradualidad tenga mayor pena a la que tiene hoy. Disparate, te saquen la Creo que libreta, es que una te saquen forma la de libreta educar. por 6 meses. Te saquen la libreta por 6 meses es un disparate. O sea, y además lo Creo peor. que de además, arranque Richard, para una es- cosita. Y además lo peor es que cuando te sacan la libreta por 6 meses, la persona sigue manejando. ¿no? ¿Pero por qué es un disparate? Creo Disparate, que, te Que cae una- conteste creo que porque es si un no... disparate de arranque. A ver, Reed, sí. Comparto que es un disparate de arranque sacarte la libreta. Creo que tiene que empezar por multas, sanciones y hasta creo que hay que hacer trabajos comunitarios también. Porque la sanción tiene que ser de inclusión y para educar, no para sancionar, ¿verdad? De otra manera creo que estaríamos complicados. Creo que a esta altura del debate de estos días queda claro que si es por el sector vitivinícola le hace un flaco favor a la exposición de motivos de impulsar la modificación de ley. Porque entonces sí sería un lobby del sector vitivinícola. Yo creo que eso no debería ser así. Lo han dicho públicamente, por eso lo manifiestan. Con respecto al tema de la caída del consumo de vino, no es así. Desde que se votó esta ley se mantuvo 3 años de meseta con 64 millones de litros y el año pasado subió 8 millones a 72. Más, mejoró la exportación. Eso es producto de muchas cosas, también de la calidad del vino uruguayo que ha mejorado muchísimo. ¿El tema cuál es? El tema es que legítimo modificar, legítimo discutir todo de vuelta si es necesario.
pero hay que traer argumentos de por qué se quiere modificar. Entonces no hay que mezclar una cosa con la otra. Si esto funciona porque tiene un trasfondo educativo, ya hay generaciones que ingresaron a manejar sabiendo que no se puede tomar, le hacemos un gran favor a la sociedad desde el punto de vista de salud sanitario. Pero además, viendo la realidad de la pandemia, de la gente que no cumple con el deber ciudadano de cubrirse la boca, dejar expuesto a la gente que resuelva por sí ante sí, me parece que sería lamentable. Ese es mi punto de vista. ¿Hay otro? Claro que hay otro. Yo creo que hago una defensa de la vigencia de la ley. Comparto con Susana, hay que trabajar mucho más en la educación vial, desde la educación primaria, que ya se había ingresado hace unos años. Creo que tenemos mucho por hacer. Pero bueno, si salvamos una vida, me parece que vale la pena mantener lo que tenemos. Graciela, una pregunta quería hacerle porque usted hacía referencia que había participado en la ley anterior, que había votado justamente... No participé, no nos dejaron participar. No la dejaron, ahí está. O la comisión en el Poder Ejecutivo y después los 50 votos en la Cámara de Diputados. Ahí está. Ahí se tomó contacto con las cátedras, por lo menos tiene esa información usted. Acabo nada. de decir que no se trabajó en el Parlamento. Y Richard es testigo que lo que yo dije al principio, sin saber que no me acordaba ni que él había estado en la comisión, sabe que es así. Entonces se discutió a nivel del Ejecutivo. No, yo no sé. Yo no sé, yo no estoy en el Parlamento. Bueno, yo por sí. Suerte. Richard, tú sabes que yo no miento. Podés no estar de acuerdo conmigo, pero yo no miento. Yo no estuve en el Parlamento. Entonces estamos de acuerdo. Sí. Bien. Sí. Entonces, como además esto es una democracia representativa, las cosas se discuten en el Parlamento. Ni fuera del Parlamento, lo que se llaman las organizaciones sociales, que uno recibe en el Parlamento, a todas las que nos piden, ni en el Poder Ejecutivo, se legisla en el Parlamento, si no dejaremos de ser una democracia representativa. Ahora, ¿hasta qué lugar tiene peso la mirada internacional? Porque decimos, bueno, países como Europa habilitan un 0,3, un 0,5 e incluso algunos más. Yo me comparo con los mejores. No Ahí está, bueno, pero por ejemplo... ¿Pero es comparable? Es comparable porque acá son sociedades Claro, distintas. Uruguay siempre se comparó con Europa. Estamos en los últimos años comparándonos con América Latina. Es más, si nos comparamos, que es horrible para una latinoamericana, pero la verdad que hoy día América Latina no es ejemplo de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo digo y sostengo es siempre para superarse, al menos es una actitud que yo tengo en la vida, me comparo con los mejores que yo. Pero, por ejemplo, si nos comparamos con los mejores, ahora, por ejemplo, no hemos ido a medidas restrictivas, por ejemplo, tipo cuarentena obligatoria, ni toques de queda, como ha pasado en Europa, por ejemplo. Hablando de comparaciones. Pero es tan difícil no ponerse otra vez Pérez Reverte, otra vez, la civilización de los corderos. No es posible hacer una inferencia general. Ojo que esto no es una descalificación, ¿eh? No, obvio, hay que leer el artículo impresionante de Pérez Reverte, que es un artículo de una revista que él escribe siempre, que realmente es en 2 páginas, nos abre la cabeza, al menos a mí me la abre, yo lo sigo en Twitter, lo sigo en todo, y leo todos sus libros. Hay que abrir la cabeza, pero además aparte de abrir la cabeza, de una cosa puntual, no se puede hacer una inferencia general. Nosotros en Europa, no nos miramos en Europa para el tema del confinamiento, sí nos miramos a nosotros mismos en la forma de enfrentar a la pandemia y tuvimos éxito. ¿Y por qué en esto no podemos mirarnos a nosotros mismos? Nosotros en el Uruguay no necesitábamos que nos dijeran cuándo teníamos que tomar o no tomar, y teníamos una baja siniestralidad. Es cuestión de estudiar la información histórica, porque miren que el Uruguay es muy bueno para las estadísticas. El primer censo que se hizo en el Uruguay fue en 1908. Lo que pasa es que después nos latinoamericanizamos en lo peor. En consecuencia, yo no me considero una persona más incapaz que un holandés, que a mí me tengan que bajar el hacha y decir, mira, no puedes tomar una copa de vino cuando vas a cenar, porque hay alcohólicos o hay gente que está drogada, porque ojo que el producto de la ira, de la marginalidad cultural, de la cocaína, en el manejo es muchísimo peor. Senadora, pero ¿no es más importante la realidad, los datos de ahora que entiendo que usted... Pero los datos se están dando... Pero entiendo que usted considera que el proceso de esta ley no fue lo que usted consideró adecuado, pero ¿no es importante ir a la realidad, si algo funciona, si algo está bien, mantenerlo? No funciona porque la siniestralidad bajó.
porque por la pandemia hubo menos circulación al principio, cuando nos portábamos bien. Hubo mucho menos circulación, no funciona. Richard, no funciona, está aprobado senadora. que la entrada a las drogas es por el alcohol. Bueno, vamos a darle la posibilidad a... No les estoy enseñando, diciéndole... Senadora, en sesión de tarde vas a quedar afónica. Vamos a darle No, lo que pasa es que escucho mal, Richard. sí. Tenemos que ir cerrando, vamos a darle la palabra a Reed, que Maggie tenía una pregunta, sí, vamos a darle la palabra a Richard, que quería hacer un aporte de lo que decía Graciela, y después yo hago la última consulta. Aclararle a Richard que yo no grito, el problema es que tenemos problemas de audio. Te escuchamos, Reed. Es horrible escucharlos a ustedes. Te escuchamos, Reed. No, te vas a quedar... Cuidado la voz, vas a quedar afónica. Yo creo que... No me este descalifiques. tema, yo ya dije lo que tenía para decir. No creo que sea bueno debatir otros temas. Hay un tema que está arriba de la mesa, que es este. Hay otros temas en el país. A mí me preocupa el tema de empleo, me preocupa el tema de la salud, me preocupa el tema de las vacunas. ¿Cuándo vienen las vacunas? ¿Cuándo nos vacunamos? Bueno, ¿Qué va a pasar con el desempleo durante todo este año? Hay muchos temas. Este es un tema que lo trajo el oficialismo con todo derecho a plantearlo, y yo he dado mi opinión desde el punto de vista un hombre que participó en la Comisión de Alcoholes convocada por el Poder Ejecutivo a título personal, como dice Graciela, y que luego pasó al Parlamento. Lo que pasó en el Parlamento, yo no participo en el Parlamento, cuestión del Parlamento. Lo que vuelvo a repetir es, hay una ley que permite manejar sin ingesta alcohólica. ¿Para qué vamos a abrir la puerta al traguito? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. ¿Por qué se va a fomentar consumir alcohol y habilitar manejar? No tiene ningún sentido, salvo que sí haya detrás de todo esto un lobby muy pesado. Si no, no tiene sentido. Lo voy a permitir. Ningún sentido mezclar manejar con el consumo de alcohol. Y voy a decir algo, no estoy inventando nada. Perdón, yo escuché. No estoy inventando nada. Estoy solamente discutiendo lo que he escuchado por la radio y he leído en la prensa, donde la consulta permanente al sector vitivinícola es un error, está mal, pero está muy mal, vuelvo a repetir, está mal. Pueden motivar la modificación de la ley por motivos políticos. Estimados. Pero en aras de una industria vitivinícola que tiene todo el derecho a hacer el lobby que le parezca, está mal. Porque esta ley habría que consultar a las víctimas, habría que consultar a los familiares de las víctimas, porque yo creo que también es una opinión, una voz que sería muy válida. Esto ayuda a una sociedad más sana, ayuda a una sociedad con mayor disciplina. Estimados, tenemos que ir cerrando, Richard. Porque si yo así no se puede debatir. ¿Cómo me van a poner a una víctima? Obviamente, si yo quisiera... Pero mi amor... Ya uno. Creo que las dos posiciones, en el sentido más puro de lo que piensan... Porque a mí no me van a poner la vida por medio, porque entonces con ese criterio, y mal haríamos para resolver el tema de la inseguridad, por supuesto recurrir a las víctimas, las tenemos que escuchar, pero son personas que han sufrido, y la mayor parte, porque las cifras así lo dicen, no por un problema de ingesta alcohólica, por otras causas. Escuchar a aquellos que manejaron alcoholizados. Bueno, a ver, las posiciones están claras. Yo lo que no voy a permitir ni a Richard ni a nadie, porque lo aclaré desde el principio, que yo no leí el proyecto de Botana, no tengo nada que ver con el lobby de las vitivinícolas, lo dije desde el principio. Y a mí no se me imputa ningún tipo de intenciones, porque no lo voy a permitir, y menos que se me meta en lío con lobbies. Yo me financio yo la carrera política, a mí nadie me puede decir que me dio un peso para estar donde estoy. Perfecto. Así que en consecuencia yo puedo... Muy bien. Tenemos que ir cerrando porque tenemos que seguir con otras temáticas. Queda claro a grandes rasgos las ideas de los dos. Les agradecemos esta oportunidad, yo creo que es muy fructífero justamente para los televidentes. Antes de cerrar, le pido que sea breve, Bianchi, que tengo una duda, no puedo dejar pasar y consultarle. Usted ayer compartió una foto del ex intendente Cristian Di Candia, que estaba con una hojilla con marihuana, donde él era más joven, tuvo una interesante repercusión en redes. ¿Por qué decidió hacer esta analogía? ¿Usted entiende que hay que discutir de vuelta la ley de la marihuana?
Hay que discutir de vuelta todo lo que se refiere al consumo problemático de sustancias. Porque lo que estamos logrando es sí dar un mal mensaje, porque yo personalmente lo viví como directora del liceo. No fue la intención, por supuesto, de cuando se hizo la ley de consumo de marihuana. Luis Lacalle Pou fue el primero que presentó un proyecto sobre autocultivo, pero se largó eso al mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Al mundo uruguayo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo veía en mis alumnos, se naturalizó el consumo. En consecuencia, si vamos a tener esa política tan restrictiva con el alcohol, con adultos, que somos los que podemos manejar, porque la libreta acá se saca por encima de los 18 años, vamos a estudiar, de repente la comisión tendría que hacer eso. Bien, bueno, muy bien. Sobre el consumo problemático de sustancias. El problemático, muy bien. Quería hacerle esa consulta porque, bueno, había tenido una interesante repercusión en redes y me parecía de orden. Gracias a los dos. Totalmente. Gracias a ustedes. No, yo quiero dejar algo claro. La legitimidad, el Parlamento puede votar si quiere modificar la ley de gravedad. Yo no tengo ningún problema. Lo que mi argumento sostiene es de que hay una ley vigente que ayuda a salvar vidas. ¿Para qué la vamos a modificar? Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los dos Gracias a los por dos. darnos a cada uno su opinión. Este es un tema muy complicado, sin lugar a dudas, con distintas visiones, ya las vemos. Y que hay que tener los datos sobre la mesa, ¿no? Los datos sí, enteros sobre la mesa. enteros y muy actualizados y con participación de todas las partes para tomar la mejor decisión posible. Yo pensaba, o sea, me quedé ahí porque, claro, Bianchi dijo que ella no era mucha de las redes, pero bueno, largó esa foto en... Sí, Bianchi es de las redes. Largó esa Es foto gran en Twitter, tuitera. largó esa foto, es muy tuitera, entonces a veces hay que tener también, hay que acompañar a veces en las acciones y en las Yo cosas. hay una- Ahora, sí. No, hay una gran duda que me queda. Obviamente no da el tiempo de generar esa punta para el debate porque si no se nos iba de las manos. Quedó claro que la posición de la senadora no es para favorecer el sector de la industria del vino, que sí es la principal Salió del defensa que Ministerio de hace Ganadería. Botana, que hace el ministro de Ganadería y que en su momento también hizo el presidente Luis Lacalle Pou. Se Exactamente. entiende perfecto lo que piensa la senadora. Mi consulta es, una vez que eso vaya a nivel parlamentario a discutirse, ¿la posición de todos los senadores y todos los integrantes de las cámaras va a ser el análisis global o la fuerza va a estar Centrada en este aspecto? centrada en este aspecto? Sí, sí. El de ella quedó clarísimo, pero del Exacto. resto... Exacto, sí.